pie a una diplomacia cultural muy importante. ¿Y qué se entiende por diplomacia cultural? Según Carbó y Catalán y Roy Sanz en 2022, después les digo que les voy a pasar la bibliografía, la diplomacia cultural es la instrumentalización de la cultura con fines geopolíticos, la construcción de representaciones de sí por medio de exportación y difusión de una imagen idealizada de un grupo y la cooperación intelectual vinculada a la cooperación política. Y todas estas misiones de la diplomacia cultural están en la misión fundadora del IPGH. Entonces era realmente el IPGH, es todavía un órgano muy importante de la cooperación. Voy a explicar ahora qué tiene que ver este IPGH con el latinoamericanismo estadounidense. El IPGH tenía una comisión de historia, como digo, y en esta comisión de historia colaboraron Silvio Zavala, Luis Hanke y muchos historiadores de América del Sur. En un proyecto se llamaba la Comisión de Historia de América. El proyecto era una de las posibilidades que había para conectar a las historias del continente, una conexión que se buscó desde muy temprano en el siglo, sobre todo en los trabajos de Bolton, que pensaba que era posible hacer una historia continental. En Estados Unidos, el interés por la historia latinoamericana viene espoleado por Bolton y otras muchas escuelas historiográficas que promueven la traducción de historias latinoamericanas. Precisamente a raíz de la Revolución Cubana en el 61 y la fundación de la Latin American Studies Association en Estados Unidos y de la colaboración con la American Historical Association, se publican muchas traducciones. Y estas traducciones yo he podido rastrearlas en catálogos bibliográficos, que son muchos, son legión en esta época, y que nos arrojan los siguientes datos. Vemos en esta gráfica que pongo en pantalla que entre los años 1947 y 1989 yo he logrado todavía localizar 379 traducciones. Tengo que dar el matiz de que los años 80 todavía no lo tengo terminado, o sea que es muy probable que cuando termine este catálogo de traducciones al inglés encuentre más. Estas traducciones son importantes. Vean ustedes cómo en los años 60 tenemos la columna crece mucho porque es, como digo, a partir de los años 60 que se acrecienta el interés por la historia de la región. Tenemos también una gráfica de estos catálogos que he podido ir juntando, que nos muestra que el español es la lengua principal frente al portugués, el francés y alemán, que fueron el francés y el alemán para mí fueron una sorpresa al hacer estos peinados de catálogos, porque no me esperaba encontrar tantas obras traducidas de estas lenguas, que no son tantas, no son la mayoría, pero el español es realmente aplastante la cantidad de traducciones de esta lengua, y esa era realmente una de las batallas de los latinoamericanistas estadounidenses a principios de siglo, que querían que se tomaran más en cuenta Brasil, porque Brasil siempre fue un aliado de Estados Unidos y se traducía muy poco del portugués. Pero bueno, eso es un paréntesis que no puedo explorar aquí más, pero el español era muy importante, es muy importante en estas traducciones, y México también. Si ves en esta otra gráfica que les muestro, la gráfica de los países y áreas representadas, vemos que México es el único país que tiene más traducciones. Siguen estudios regionales en donde hay obras sobre Sudamérica, Centroamérica o sobre las Guyanas, pero no hay tantas traducciones dedicadas a ningún otro país, sino que a México. Entonces, vean ustedes allí también la importancia que tiene la colaboración México-Estados Unidos, tal vez porque éramos el vecino, o como dicen otros, el patio trasero. Voy a hablar ahora de una traducción muy específica dentro de este conjunto de muchas traducciones que se publicaron en estos años. Me voy a dedicar a la traducción del informe de la Comisión de Historia de Silvio Zavala. Bueno, pues tras la asamblea de la Comisión de Historia llevada a cabo en Chile en 1950, se acordó la publicación de informes sobre la historia de la América indígena, colonial y nacional. Así se habían diferenciado los periodos. Y a Silvio Zavala, que era el presidente de la comisión,
le correspondió la síntesis del periodo colonial, la cual dio lugar en 1961 a la publicación de 2 tomos tamaño folio, que en su conjunto sumaban más de 1000 páginas. Y aquí en pantalla lo que ustedes ven es la portadilla de ese gran manuscrito. Es un manuscrito, como dice aquí, edición novenal. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver en la diapositiva. Era unos libros así grandes, tamaño folio, muy gordos, como dije, más de 1000 páginas entre los dos, y era como un documento mimeografiado. ¿Saben ustedes como aquellas cosas que se tecleaban con estas máquinas eléctricas? Así, era un manuscrito muy, muy importante y no circuló mucho. Debido a las dimensiones del trabajo, no se pudo publicar dentro de los trabajos de la Comisión de Historia, pero el historiador Max Savelle, historiador estadounidense, aquí pongo una foto anónima porque no encontré ninguna foto del historiador, pero sabemos que también lo podemos identificar por sus trabajos. Tiene estos 3 libros muy importantes en la historiografía estadounidense, y Max Savelle, que era colaborador por Norteamérica en la Comisión de Historia del IPGH, tradujo el informe de Silvio Zavala al inglés, pero no fue una traducción, como dije antes, no era una traducción equivalente para nada. Y es muy interesante, no lo digo para criticarla, pero es una traducción muy interesante, como vamos a ver ahora. La traducción al inglés es una traducción abreviada, porque de las 1000 páginas que estaban en 2 tomos de tamaño folio en español, en inglés resultó un libro o un tomo de 359 páginas de 23 centímetros de alto, no me acuerdo de ancho, y se publicó al año siguiente, o sea, 1962. La traducción de Savelle recibió una, digamos, acogida muy fría entre el público lector de especialistas en Estados Unidos. En su reseña, el historiador estadounidense Stanley Stein lamentó que Savelle no incluyera explicación alguna sobre la síntesis que proponía en inglés y sobre la oscuridad con respecto a los fragmentos omitidos. Por su parte, otro historiador muy respetado en esos años, Charles Gibson, que tiene un libro de Aztecs under Spanish Rule, ya traducido al español y ya va en su 3ª edición, a Charles Gibson le parecía que los estudios que concluían el cometido de la Comisión de Historia no lograban cumplir con las expectativas del proyecto, y ello se debía en gran medida a que esta colaboración se hubiese emprendido en tiempos de lo que él llamó a historical transition and in the absence of any clear agreement and methods for the future. La crítica de Gibson, que fue la más fuerte, realmente muestra un cisma entre la filosofía de la historia que había del lado latinoamericano y del lado estadounidense. Yo estuve revisando muchas minutas de las reuniones del IPGH, y uno de los reclamos de los historiadores estadounidenses era que los latinoamericanos escribían de manera muy pomposa, o que hacían todavía mucha biografía, o que heroizaban y entronizaban el pasado nacional desde una perspectiva muy oficial, y que no tenían métodos lo suficientemente científicos. Y entonces, digamos que por ese contexto podemos entender que la obra fuera recibida de manera tan fría, pero tampoco podemos descartar, como vamos a ver en el contraste que estoy proponiendo a continuación, que esta recepción fría no se debiera también a la traducción. Y voy a proponer el contraste de 2 fragmentos tomados de las primeras páginas de la obra de Zavala, de su informe, y de la traducción de Savelle al inglés. Los cambios, voy a explicarlos, están en rojo y en azul, y voy a empezar leyendo la cita de Zavala. En efecto, parecería ocioso enfrentar la vinculación histórica que existe entre Portugal y Brasil, o bien entre Inglaterra y sus posesiones en el Nuevo Mundo, con la que haya podido mediar entre Brasil y Angloamérica en la misma época. Son tantos y evidentes los lazos políticos, económicos, lingüísticos entre cada metrópoli europea y sus respectivas colonias del Nuevo Mundo, y tantas las distintas divergencias en el orden de las instituciones, la religión, el arte, entre unas y otras posesiones americanas, que una conclusión de unidad parece responder inevitablemente al primer caso, y de diversidad en el segundo. El texto de Zavala es muy abigarrado. El contexto en el que aparece esta cita
es el contexto en que Zavala explica qué está tratando de hacer con este informe tan voluminoso. Que le están pidiendo que haga una comparación, una historia comparada de las Américas en el periodo colonial, que no era un trabajo menor. Para eso, claro que Zavala tuvo un equipo, pero era un trabajo muy difícil de hacer, y lo que hace Zavala es decir, bueno, a algunos historiadores les parece que sí se puede hacer una historia continental de América, y para defender la idea de que sí se puede, presumen o dan por sentado que hay una unidad posible. O sea, ese es el fundamento epistemológico. Para otros, es lo contrario. No se puede presumir que haya una historia continental ni que sea posible hacerla, y entonces el punto de partida es una diversidad que está inevitablemente divorciada, ¿no? Entre sí. Entonces lo que hace Zavala, como ha trascendido su biografía como historiador, es no aceptar ninguna de las dos e ir con tiento, diciendo, bueno, por un lado encontramos que puede ser unitaria porque hay muchas semejanzas, pero también por otro lado hay divergencias. No, y en cada caso, depende de la perspectiva que se adopte, se van a encontrar divergencias y unidades. Y entonces él es lo que está tratando de hacer aquí, ¿no? Por un lado tenemos que hay entre Portugal y Brasil semejanzas, igual que hay entre Inglaterra y el Nuevo Mundo, también hay semejanzas, ¿no? Entonces eso no hay, digamos, punto de disputa. Ahora, podemos encontrar puntos de disputa entre Brasil y Angloamérica en la misma época. Entonces lo que está tratando de ver es cómo puede haber diferencias y al mismo tiempo semejanzas. Es un argumento muy complejo con mucho matiz, pero fíjense lo que hace Sabel en su traducción. Indeed, it is apparently useless to compare the unity between England and its colonies on the one hand with the unity that may have existed between the English colonies and Brazil on the other. The political, economic, and linguistic ties existing between their metropolises and the English colonies are many and obvious. The divergences among institutions, religion, and art between the Anglo-American possessions and Brazil are so profound and so numerous that a verdict of unity and diversity would appear to correspond inevitably to the first and second cases respectively. ¿Qué está pasando en el texto de Sabel? En el texto de Sabel perdemos a Portugal. Si ven las primeras tres líneas en español, dice Portugal y Brasil, y luego Inglaterra y sus posesiones en el Nuevo Mundo. En el texto de Sabel perdemos esto y solamente tenemos a England and its colonies. No hay ya vínculo con Portugal. Y luego en la parte azul, donde dice The English colonies and Brazil on the other, entre Brasil y Angloamérica en la misma época. Angloamérica es un término muy complicado que no con mucha frecuencia vamos a oír en los textos en inglés, y no entiendo muy bien todavía por qué, pero van a preferir decir América sin mencionar el anglo, como que eso puede confundir a los lectores, pero a mí lo que más me llama la atención de este fragmento es que hay referencias a English colonies, Anglo-American possessions, mucho más veces que lo que tenemos en el texto en español. La estrategia de Sabel en esta traducción al inglés parece tratar de hacer que los lectores estadounidenses se identifiquen con el texto por, digamos, reconocerse más en las múltiples enunciaciones de su propia identidad o su propio gentilicio o topónimo. Entonces hay muchas más apariciones de este tipo de vocabulario que enfatiza la presencia inglesa, angloamericana o americana simplemente, que en el texto en español. El texto de Sabel, al tratar de seguir tan de cerca la sintaxis de Zavala, resulta incoherente para un lector, por eso también puede haber tenido una recepción tan fría. Un segundo ejemplo en donde puedo apoyar la hipótesis que acabo de mencionar de cómo Sabel trata de meter en el texto más elementos que haga que un lector anglófono se reconozca es el siguiente. En el texto en español, Zavala sigue elaborando sobre el paralelismo entre las regiones que puede haber, ¿no? Y tiene esta afirmación muy general. Ese paralelismo entre las Américas y Europa, no equivale a una afiliación ni a una relación directa entre tales regiones americanas, pero tampoco es hijo del azar, pues entre una y otra colonización existe el factor de acercamiento constituido por el contacto que ambas mantienen con Europa y África. En el texto de Sabel, primero hay
un falso cognado. Tenemos aquí que Silvio Zavala se refiere a filiación en sentido familiar y es muy claro porque incluye la palabra hijo abajo. En el texto de saber vamos a tener this parallel does not represent an affiliation, que es una idea completamente diferente de filiación. Or a direct relation between such American regions. Vean ustedes que la sintaxis cambia también y aquí rompe la frase y however, se recupera desde el pero, neither is it coincidental. Both colonizations were adaptations to comparable geographic conditions suitable for plantation economies. Y aquí esto no aparece para nada en el texto de Silvio Zavala. Aquí Isabel, que también era especialista en historia americana, está tratando de apoyar el argumento de Zavala con su propia investigación sobre un paralelismo entre el sur de Estados Unidos y el nordeste de Brasil, una comparación que era posible por la esclavitud. Zavala no menciona en este fragmento del texto la economía de las plantaciones, pero Sabel se siente con toda la autoridad, al ser él mismo un especialista en el periodo, para intervenir en el texto de Zavala e incluir esta información que no estaba en el original. Como conclusión, yo quisiera mostrar algo que me sigue desconcertando. La traducción, si bien el texto de Zavala es avigorado, difícil de entender, voluminoso, con poca circulación, a mí me llama la atención que no se haya hecho de ese texto una edición en español más accesible a los lectores y que para que el texto tuviera una circulación de 3,000, un tiraje de 3,000 ejemplares posteriormente, no se recurriera a ese primer manuscrito, sino al texto de Sabel abreviado. Y es de ese texto de Sabel abreviado de donde partió Antonio Alatorre para traducir al español el inglés de Sabel en un texto que fue publicado posteriormente, por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, esta vez sí dentro de los trabajos de la Comisión de Historia. Tengo una hipótesis. De esta traducción abreviada, de la que hizo Sabel, partió Antonio Latorre para una traducción al español de la obra que al publicarse dentro de la serie de la comisión parecía restituir el equilibrio entre las dos versiones del trabajo. El rodeo de la obra de Zavala por la traducción abreviada al inglés y su regreso al español vía la traducción de Antonio Latorre es representativo de malentendidos y negociaciones en torno a la cooperación cultural entre México y Estados Unidos, que no solo funcionaba como zona de contención, sino que podía hasta cierto punto ser prometedora de que del conocimiento historiográfico surgiera un mejor entendimiento mutuo. Sin embargo, la traducción, como mencioné hace un momento, tuvo una recepción tan fría que hace realmente dudar del uso de estas traducciones en un contexto de la Guerra Fría para solventar las tensiones que había y para lograr que dos filosofías de la historia tan diferentes pudieran encontrarse en el terreno de la historiografía traducida y escrita originalmente en español o en inglés. Y aquí voy a parar y voy a dar tiempo para preguntas si las hay. Muchísimas gracias, Cristi. Muchísimas gracias, Nayeli. Has dado una cátedra muy apasionante, muy clara, una exposición sumamente profesional, así es que te lo agradecemos muchísimo y agradeceremos el PDF o PowerPoint para aprovechar todos esos materiales que generosamente nos estás acercando. Bien, voy a tratar de ubicar si hay preguntas en el chat, pero libremente quien guste puede levantar la mano y aquí se genera la fila de intervenciones. ¿Hay alguien? En lo que se animan, te pregunto si tienes noticia. Mira, ya, Ángela Ivette Zúñiga, adelante. ¿Te lo leo o tú lo dices de a viva ver, voz? Déjame ver dónde está el chat, es que les digo, a ver. Léemelo porque ya vi el iconito del chat. ¿Qué obras se han escrito en el contexto de la Guerra Fría en Centroamérica, sobre todo en Honduras?
Eliodoro Valle participó mucho de de los esfuerzos continentales por hacer la historia. Hizo muchas bibliografías y en los años 80 ha habido obras sobre Honduras. Pero en el momento, si me das 2 segundos, puedo ir a ver el catálogo porque así de memoria no me lo sé. Pero puedo ver el catálogo. Mientras alguien más puede hacer una pregunta mientras yo les busco en el catálogo. Sí, yo no capturé los mensajes de la llamada. ¿Alguien más había notado algo antes que Ángela y Beth Zúñiga Gallardo? O si gustan levantar la mano. Bueno, te iba a consultar, Nayeli, si ubicas a Ralph Steele Box. Él fue un folclorista que se formó como hispanista, pero en la Universidad de Chicago, con un germanista, es decir, que aprendió el castellano a través del alemán. Es una vida, una cosa impresionante la trayectoria de Ralph Steele Box, y él se definía a sí mismo como bibliógrafo de las Américas. Ah, no lo ubico, qué interesante. Y porque recopilaba en aquellos años, los 50, los 40 y los 50, lo que llamaban folclore. Y fue el fundador de la revista Folklore of das Américas, porque la publicaba en inglés, en castellano y en alemán. Bueno, no es que hiciera la traducción, pero recibía artículos en castellano, en inglés y en alemán. E hizo un recorrido. Yo me eché un clavado en sus papers en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en donde formó esa biblioteca impresionante. Y también aquí la biblioteca, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Pero en fin, yo me eché un clavado y estuve con mi cámara. Ay, qué bien. No lo tenía ubicado. ¿Me lo puedes poner en el chat? Porque Claro no, que sí, claro que porque, sí. porque Y no, para nada. toda la información que tengo. ¿Cómo, Mira, ya tenemos más preguntitas. voy? Estoy buscando las obras de Honduras, no se me desesperen, que sí las tengo. Voy a buscar. No nos desesperamos. No tengo Honduras, no lo puedo creer, pero tengo de tener por lo menos Centroamérica, que en el catálogo debe estar dentro de las nacionales. No tengo nada de Honduras registrado, es increíble. Lo siento mucho, voy a buscar. Seguramente hay, pero no. Debe estar dentro de las obras regionalistas, pero no la tengo por país. Ralph Steele Box. Muchas gracias, profe. Adelante, Lore. Micrófono tuyo. Gracias. Bueno, yo también agradecerte muchísimo, Nayeli, porque ha sido una charla súper interesante, apasionante, ¿no? Como todo lo que haces y nos has compartido. Y fíjate que yo tengo esta pregunta, o sea, yo creo que justamente en la traducción, como nos has demostrado, se pierden muchos matices que son importantísimos, ¿no? Hay quien incluso argumenta que es imposible realmente traducir de una lengua a otra por todas estas conceptualizaciones del mundo que se pierden. Pero en este caso, y retomando un poco, aquí hay varios estudiantes, como ya decía, de la Universidad Michoacana, pero también varios estudiantes de introducción a los estudios latinoamericanos de la Universidad de Yale, y están aprendiendo justamente sobre estudios latinoamericanos, lo que tú haces,
a partir de investigadores de diversas disciplinas que publican en Estados Unidos y que publican en inglés. Y muchas veces vemos que, Silvio Zavala evidentemente fue un autor traducido a varias lenguas, pero hay muchos autores que están produciendo trabajos interesantes, muy, muy novedosos en los diferentes países de lo que se ha conceptualizado como América Latina y que no solamente no se conocen, sino que no se valoran adecuadamente. Y lo que yo quisiera preguntarte es tu percepción desde la traducción de la recepción que hay en las universidades norteamericanas de estos autores, aún los grandes nombres, como Silvio Zavala, para incorporarlos a programas de estudio con respecto a países de América Latina. Mira, se puede entender o te puedo responder de manera muy metafórica y según el discurso de la Guerra Fría del entendimiento mutuo, pero hay que matizar mucho, ¿no? Porque hay también desde una perspectiva, digamos, de las redes intelectuales, en este periodo de la Guerra Fría, pero también es algo que seguimos viendo, ¿no? Y en el que todos participamos, la cooperación internacional, el hecho de que un autor se traduzca al inglés, que es una lengua franca de la comunicación internacional, no nada más hace que tenga más reconocimiento internacional, sino que a veces tiene más reconocimiento entre sus mismos colegas de las universidades. Y esto en el caso español es muy claro, ¿no? Que ya nada más les cuentan las publicaciones cuando aparecen en inglés. Entonces allí esta traducción al inglés hace como que valga más el trabajo. Y por añadidura, lo que no se traduce se invisibiliza. Uno se pregunta, y yo como profesora e investigadora en un departamento de estudios de área, ¿hasta qué punto uno puede, con tal de las prisas de que los estudiantes se enteren, proponer traducciones en lugar de que enseñar a que lean en los originales, ¿no? En que lean el español y que realmente sepan valorar una obra por el español en el que aparece, que es muy difícil. Hasta a mí me costó trabajo leer a Silvio Zavala en su original, porque primero ya es un español de aquella época que ya a uno le cuesta trabajo porque la sintaxis es muy abigarrada, tiene otros términos. Un estudiante no va a poder leer eso aquí y con las prisas que tienen te lo va a aventar en la cabeza, es que no se lo puedes dar. Entonces a veces uno quiere atajar el camino con traducciones, pero las traducciones, yo no quiero decir que siempre son malas, pero nos dan una idea diferente. En una traducción casi siempre uno está muy centrado en el contenido, porque la forma obviamente voló y la forma también es muy importante. No sé si estoy contestando a tu pregunta. Sí, totalmente. Y bueno, ya no podemos comentar más cosas, pero me gustaría mucho también escuchar, no sé, alguno de los asistentes. Por aquí Ángela Ivette te felicita. Bueno, pero yo estoy robándole el papel a Cristi de moderadora, así que creo que le toca a ella. Sí, Ángela Ivette, ¿quieres hacer uso de la palabra? ¿Puedes? Hay veces que no podemos. Adelante, te escuchamos. Sí, doctora Nayeli, felicitarla por todo ese aporte programa. Muchas gracias. Fría. La verdad que nosotros en Honduras fuimos parte de ese proceso y la verdad que eso dejó muchas secuelas durante los años 90. Sí. Dice que desde la perspectiva interamericana no la conocemos. De hecho, nuestro país fue prácticamente parte de esa plataforma de durante los años 60, 70 y 90. Hola, ¿me escucharon? Sí. Te escuchamos. Okay. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su comentario. Sí. Debo las traducciones de Honduras, lo siento mucho. Yo creo que las tengo ahí, junto con las de Centroamérica, tengo que sacar los países. Sí, en algún momento que tenga la oportunidad, le agradecería que sí me las puede proporcionar a través del correo.
Claro que sí, yo se las voy a buscar. Gracias por su pregunta. Esa traducción al inglés del trabajo de Silvio Zavala debió más bien reconocerse como una coautoría, ¿no? Sí, yo creo que sí, y una de las críticas que hicieron es que Sabine ahí debía haber un prefacio o un prólogo que explicara de qué exactamente, porque levanta muchas suspicacias. ¿Cómo es posible que de 2 tomos de 1000 páginas salieran menos de 400? ¿Qué fue lo que quitó? Uno viendo la sintaxis se ve dónde pudo haber acortado, pero digamos, en esa peluqueada que le dio al texto, quedó pues muy pelón, quedó muy trunco, y hay cosas que no se entienden, hay cosas que para un lector estadounidense pasa completamente desapercibidas, ¿no? Sí, así es. Y además pues sí, esta licencia de agregarle texto, porque yo puedo entender la licencia de resumir y de cortar y de hacer elipsis que no estén incluso marcadas con los puntos. Puede ser el trabajo de elaborar un reader, por ejemplo, pues es parte de eso, ¿no? Seleccionas lo que estás privilegiando según cierto criterio, pero agregarle lo que no dijo, lo que no escribió, parece abusivo, ¿no? ¿Cuál fue ¿hubo alguna reacción después de esto? Yo creo que las críticas, por lo menos esas dos, fueron tan devastadoras que Silvio Zavala ya no quiso saber, y yo fui a buscar en los archivos del Colegio de México a ver si hubiera alguna correspondencia entre Alatorre y Silvio Zavala para explicar por qué, en lugar de partir del original, partieron de la traducción del inglés. Y seguramente fue una conversación de pasillo, porque pues los dos trabajaban en el Colegio de México en los mismos años. No hay rastro de papel de estas conversaciones, y Silvio Zavala siempre estaba metido en 50,000 proyectos. Lo más seguro es que dijo, bueno, ya hay una versión abreviada, hazla de ahí. Pero yo no creo que se haya dado ni siquiera cuenta, o a lo mejor si se dio cuenta no le pareció mal, sino a lo mejor tal vez se habría quejado. Pero hay muchas partes en las que el texto es muy incoherente en inglés, porque hay una prisa por cortar, hay una prisa por cortar. Y Silvio Zavala siempre va con mucho tiempo, el argumento va desarrollándose muy despacito, pues por eso son 1000 páginas. Preguntas en el chat, a ver. No después de la de Ángela y Beth Zúñiga. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Aprovechen a experta en el periodo y en este tema tan apasionante de cómo se configura el pensamiento en un territorio distinto, que es otra lengua, en un mundo diferente. De esta parte de la Guerra Fría, ¿te has topado con algo que señale a espías? Porque eso es un tema que le tocó a Ralph Steelbox. Sí. ¿Realidad? Sí, mucho. Pues bueno, estaban los del Instituto Lingüístico de Verano, que hizo traer a Lázaro Cárdenas cuando los contrató para hacerlo de la alfabetización, y que quedaron en México por muchos años, según ellos, traduciendo la Biblia, ¿no? Y estaban infiltrados por la CIA, entonces ha habido de eso. Pero otro caso muy famoso es de un latinoamericanista ruso. Hay incluso un debate entre un tejano, Oswald, en México es Ortega y Medina, y hay dos latinoamericanistas rusos historiadores, Lavrov, déjenme ver, y el otro que era un espía, que había estado incluso con los anarquistas en España, porque era morenito así, y se hizo pasar por embajador de Costa Rica en el Vaticano durante la Guerra Fría.
y al mismo tiempo que fungía como embajador costarricense en el Vaticano, escribía con un nombre ruso historia latinoamericana para el Instituto, para la Academia de las Ciencias Rusas. Ahora les doy, y es un caso realmente pues muy interesante, porque el señor sabía italiano, sabía ruso y sabía español, y lo sabía también que hasta podía hacerse pasar por embajador costarricense en el Vaticano. Ahora les doy, espérenme que lo tengo en mi... Ese caso lo publiqué en un artículo sobre la Guerra Fría también, que está en la revista Mutatis Mutandis. ¿Cómo se llamaba el hombre? Disculpen ustedes que ya se me van los nombres. ¿No está? Lavretsky. Lo voy a poner en el chat. Lavretsky era el hombre que tenía una historia. Y el artículo... Sí, te iba a pedir eso, si nos puedes compartir el artículo, quizá para circularlo a la lista de las personas inscritas. ¿Se puede subir como en el Zoom aquí al chat? Creo que puedes compartir el link, pero los interesados tendrán que copiarlo o descargarlo luego. A ver. Ahí va. Voy a pegar el artículo, el vínculo en el chat. Aquí estamos. A ver, acá está el chat. Bueno, en ese artículo no hablo tanto de Lavretsky per se, pero hablo del debate que provocó esa ola de historias rusas de la Revolución Mexicana, una de las cuales era suya o él participaba en esa, y Juan Ortega y Medina, historiador mexicano o hispano-mexicano, hizo una crítica muy fuerte de esas historias y de cómo eran historias manipuladas para oponerse al latinoamericanismo emergente en Estados Unidos en esa época. Entonces realmente la historia fue un terreno muy contencioso en esa época. Si les interesa más al respecto, también pueden ver a Rafael Rojas, que tiene varias obras sobre esta lucha cultural en el terreno historiográfico. Él se centra solamente en cómo se traduce el concepto de revolución y cómo lo explican en diferentes contextos. Tiene Combates por la Historia Latinoamericana, es un librito muy chiquito, Combates por la Historia. Es un librito muy chiquito que sacó la Academia Mexicana de la Historia hace poquito y habla de estas traducciones de concepto de historia, que son traducciones distintas. ¿Qué era la revolución para los estadounidenses después de Cuba? ¿Qué era la revolución para los latinoamericanos después de Cuba? Muy interesante obra. Muchísimas gracias, ya están aquí anotados. ¿No se puede descargar este que compartiste de traducción historiográfica? ¿No? Si quieren nada más con el nombre y lo buscamos en diálogo. A ver, así fue como lo busqué yo. A ver. Ay, traducción, se me fue. Es traducción e historiografía en México, nuestro ser histórico a través de la cortina de hierro. Este está en la revista Mutatis Mutandis, pero ¿por qué no se puede descargar? ¿Qué extraño? Es que lo registró en tu pestaña de tu computadora personal. Ah, con razón. Entonces hay que poner la parte que no, después de Ya aquí, perdón, Alfredo Carrera nos hizo favor
de... Gracias, gracias. Primero, ah, gracias. Gracias. Y Ana Lau también. Gracias, Ana Lau. Formidable. Y Ana Lau, el otro les voy a poner ay, ¿por qué lo cerré? ¿Quién sabe? Bueno, les voy a poner el libro del que saqué mucha de la intervención de hoy, pero este no se centra tanto en Zavala como en O'Gorman, y ese es Encuentros y Desencuentros. Encuentros y Desencuentros. Está en esta página. Ese lo pueden encontrar aquí. Gracias, ahí estamos viendo el enlace. Hay que probarlo. Alguien pregunta si tienen un formulario de asistencia. Ah, ya está. gracias. Oye, Nayeli, y preguntarte también, ¿no? Como experta en estas áreas, para las personas o los estudiantes. Lorena, creo que estás en mute, no te oigo. ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan? No. Sí, yo sí te escuché. Sí. Quizá alguna conexión de Nayeli. No habrás. Ajá. ¿Escuchas a Cristi? A ver, Cristi, habla tú. A ver si te escuchan. ¿No nos escuchas? A lo mejor, ¿sabes qué se hace? Que le quitó el. Nada nos escucha. A A ver. nosotras nada. Ahí le voy a poner que Sí. nosotras sí. Ujú. A ver. Ajá. A ver, habla Nayeli. Dice que no nos escucha todavía. Yo alcanzo a oír sus tecladazos. Sí, no, es que a ella sí la escuchamos, pero ya no está hablando. ¿Me escuchan? Sí, el teclado. Sí. Pues no sé por qué yo a ustedes no. Qué extraño. Es raro, es raro. ¿Qué se le puede picar para dejar de oír? Pues puedes silenciar la computadora. Ah, Si le quitas el sonido, entonces a lo mejor en una de estas se lo quito, vamos a ver si. quizá enmudeciste tu PC. Por error, claro. Sí. Si no, a lo mejor será escribir. Voy a ir escribiendo mi pregunta y de una vez si alguien más se quiere animar, tenemos unos minutitos más y se los podemos escribir. Ese libro sí salió, el enlace al libro de la Universidad Veracruzana. A ver, ¿Nos escuchas? ¿me escuchan? Sí, sí. Te Yo escuchamos. creo que yo a ustedes no. A ver, hablen. ¿Sigue sin escucharnos? Sigue sin escucharnos, no escuchas. ¿Qué será? Checa los mensajes. No sé qué pasó, estábamos bien. Sí, fue un tecladazo, algún botón, quizá el enmudecedor. ¿Salió?
Salió Nayeli, espero que pueda entrar. Ya regresó. A ver ahora, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas, Nayeli? No me Qué escuchas. extraño. A ver, un momento. Se está transcribiendo la conferencia y las preguntas, pero no sé en qué idioma, entonces es muy chistoso ver, no sé si todos lo tienen, pero no sé si se puede desactivar esto. Salía, Cristi, que lo tenías activado. Sí, que transcribe al español. Pero bueno, a mí me salió como si estuviéramos hablando en inglés. Ok, bueno, voy a hacerle una llamada a Nayeli a ver si logra conectarse y si no, bueno, nosotros la escuchamos, entonces quizá podría ella hablar, aunque... Nosotros le escribimos y ella nos dice de viva voz. Buena idea. Esa es una buena estrategia, salirse del programa que da problemas, o reiniciar la computadora, o salir de la casa y volver a entrar. Esa es una buena estrategia, salirse del programa que da problemas o reiniciar la computadora. Mientras tanto, estás recibiendo muchos, ¿cómo se llama? Muchas felicitaciones, ¿no? En emojis, aquí de todas las personas que te están escuchando. Que no puedo estar ahí, que esto me sacó. Sí. Pero ya voy para adentro otra vez. Ahí voy. Ok. ¿Está prendido? Sí. A ver si ahora nos escuchas. Sí, bueno, a ver, los escucho por el teléfono. ¿Por el teléfono? No. ¿Directo? Bueno, no sé. Ya A ver, ahí. ¿Ya colgaste y sí nos escuchas? Sí. ¿Nos escuchas? Ok, perfecto. Sí. Genial, perfecto. Aquí estoy. Entonces yo te preguntaba si hay algún editorial, alguna tradición, digamos, de traducción, algún departamento que realmente sea muy reconocido por la calidad de sus traducciones, que tú tengas detectado o que en tu ambiente académico profesional sea como, a ver, estas traducciones están bien hechas, bien cuidaditas.
Mira, en nuestros días la Universidad de Duke, ellos tienen un programa de traducción de obras de historia y de ciencias sociales latinoamericanas. No sé si todavía tengan presupuesto, cómo están las cosas, pero recién me contrataron y durante los siguientes 5 años lanzaban convocatoria para financiar ellos obras de traducción de filosofía y de ciencias sociales latinoamericanas al inglés de la Universidad de Duke. Y antes, durante la Guerra Fría en Nueva York, la colección esta de los libros de Bolshoi era muy famosa porque publicaban así como pequeños libros de bolsillo de obras latinoamericanas y de antologías. Una de las cosas que me pasan por debajo del radar en mi catálogo son las revistas, como la profe Cristina ya se habrá dado cuenta porque no tenía localizada esta que ella me sugirió, es muy interesante y voy a ir a ver, y las antologías. Porque a veces las antologías hacen compilaciones de ensayos de historiadores y filósofos latinoamericanos y los traducen al inglés, pero aparecen catalogadas con un nombre de un investigador, editor estadounidense. Y que bueno, esta estrategia es un arma de doble filo como muchas otras, al mismo tiempo que hay una apropiación del trabajo de los colegas, hay una visibilización mayor. ¿No? Entonces, a veces son antologías que aparecen con prólogos muy bonitos, con prefacios, anotaciones, y que son como probaditas, muy bien hechas para que los lectores estadounidenses luego busquen a los autores. Y los libros de Bolshoi en Nueva York hacían esto. Hay una colección de Latin American Studies de estos libros, que eran muy buenos por esa razón, aunque después se podrán haber criticado por lo de la apropiación, que digo, que pasan por debajo del radar, ¿no? Muchas gracias. Pues no sé si hay alguien más. Y si no, bueno, pues creo que vamos a concluir, ¿no? Con esta extraordinaria presentación y tu disposición para comentar estos asuntos con nosotros, para compartirnos también de manera tan generosa tu trabajo, tu tiempo para preparar esta presentación, pero también los trabajos que nos has compartido. A partir de ahora y de aquí hasta diciembre tendremos digamos, una lista de correos a través de la cual estaremos compartiendo los trabajos de ustedes como los presentadores. Y bueno, yo sé y me atrevo a decirlo porque conozco tu generosidad y tu compromiso, que cualquiera de las personas que tenga interés en comunicarse contigo y seguir discutiendo estos temas, pues lo va a poder hacer y va a tener una respuesta. Y bueno, quiero también invitarlos. La siguiente conferencia es el día 3 de octubre, igual a las 12 horas de Ciudad de México. Vamos a tener a la doctora Marcela Echeverry de la Universidad de Yale hablando de republicanismo y abolición de la esclavitud en Sudamérica. Pero, bueno, ustedes habrán visto ya un cartel. También vamos a estar compartiendo los recordatorios de estas actividades que vienen. Y bueno, pues agradecerle de nueva cuenta a mi colega, amiga Ana Cristina Ramírez Barreto, a mi colega y amiga la maestra Suzuki Heredia Pacheco, que también nos acompaña por aquí, a Ana Lau Orozco, que sin ella nada de esto sería posible porque es quien nos apoya con el diseño de los carteles, con toda la logística, quien está grabando, quien está transmitiendo este seminario. Pues ya tenemos 3 o 4 ediciones que lo tenemos en Facebook. Entonces también recordarles a los presentes que si quieren consultar esta conferencia, ¿no? De manera posterior, compartirla o hacer o consultar alguna otra de las pasadas, pues ahí está nuestro archivo, digamos, en Facebook y pues porque evidentemente, ¿no? La ciencia y lo que hacemos en la universidad no tendría ningún sentido si no llega a las personas interesadas y si no lo difundimos, y esa es nuestra visión como Cuerpo Académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades. Y pues le doy la palabra a mi querida amiga Suzuki para que cierre esta sesión y pues sería por mi parte todo. Muchísimas gracias, Nayeli. Gracias a ustedes.
Y puse en el chat mi dirección de correo electrónico por si tienen dudas o si inquietudes o comentarios, son muy bienvenidos. Si me pueden, ¿dónde está el comentario sobre Honduras? Si me pueden mandar un correo sobre las traducciones de Honduras para que no se me olvide y yo buscarlas y poder contestar, me daría mucho gusto. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia. Doctora Nayeli, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de nuestra 10ª emisión. Entonces, estamos muy contentas en el cuerpo académico porque ya son 10 años organizando este seminario que ha tenido muy buena respuesta. Tenemos muchos asistentes, muchos interesados y bueno, pues como decía la doctora Lore, pues los esperamos el 3 de octubre para continuar con las actividades de este seminario. Pues desearles bonita tarde, doctora Nayeli, agradecerte nuevamente tu generosidad al compartirnos tus conocimientos y pues nos vemos aquí el viernes 3 de octubre con otra conferencia también muy interesante sin duda. Pues un saludo para todas, para todos y que tengan muy bonita tarde y excelente fin de semana.